Amigos, hola. Bienvenidos a una cápsula más de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Zona Noreste. El día de hoy me acompaña uno de mis compañeros de la Comisión Fiscal, el contador público certificado Daniel Rueda. Daniel, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros en esta cápsula. Gracias por la oportunidad, Chio. Un saludo a la región. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que en ocasiones hasta a nosotros los contadores nos confunde un poco. Vamos a hablar de los actos o actividades no objeto en la ley del impuesto al valor agregado. Dani, ¿qué te parece si empezamos por que me digas qué son los impuestos indirectos? Rocío, los impuestos indirectos, con su clasificación que es más general, estamos hablando de impuestos directos e impuestos indirectos. Los directos son aquellos que salen de la bolsa, ¿sí? De la bolsa del contribuyente, de la bolsa de la persona, ¿sí? Como es el impuesto sobre la renta. Y los impuestos indirectos, como es el IVA, como es el IEPS, y el más clásico es el IVA, porque es el segundo que se recauda, es aquel que se traslada, en donde hay un sujeto jurídico, donde hay un sujeto económico. Se dice indirectos porque se traslada el impuesto hasta el último consumidor. El contribuyente lo causa, lo cobra, pero quien lo desembolsa es la población. Por eso inclusive se llaman impuestos al consumo. Pero esa es la clasificación más general, impuestos directos e impuestos indirectos. Y en el caso del IVA es un impuesto indirecto porque se traslada en las diferentes cadenas. Ok, permíteme aclararle a los amigos que nos ven y que no se dedican 100% al mundillo fiscal, que al decir que se traslada, quiere decir que hay una persona que los cobra y los va a pagar a la ¿Sí? autoridad, y ¿Sí? hay una persona que los paga y los va a acreditar, es decir, los va a descontar del IVA que él cobra, menos el IVA que él paga, le va a dar un impuesto a pagar. Así es. Estoy correcta, ¿verdad? Así es, sí, 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 sí. Perfecto. Dani, ¿cuál es la filosofía o la mecánica del IVA? Mira, al ser un impuesto indirecto, que como decíamos que se traslada, la mecánica es en general, vamos a hablar de la tasa general, que es la tasa del IVA, el 16%. El contribuyente lo vende, su precio son 100 pesos, pero cobra 16 más, traslada el IVA. El IVA no lo paga el contribuyente, lo paga quien consume. Entonces, en esa situación, el IVA causado se le va a entregar directamente al SAT, pero como es un impuesto indirecto, como es un impuesto que no le corresponde al contribuyente original, es su IVA acreditable, su IVA que se resta, es aquel que paga en todas sus adquisiciones, sus compras, sus gastos. Entonces, así como él también al vende 100 pesos, si hay un IVA causado de 16 que no corresponde a sus ingresos, también cuando compra, él compra 100 más IVA y el IVA no le corresponde a él y el IVA lo va a rebajar, el IVA que pagó lo va a rebajar al IVA que cobró. Por eso se habla de un impuesto indirecto porque se acredita, porque se resta. Ahora, se llama impuesto al valor agregado porque esa diferencia entre lo que cobré y lo que pagué viene siendo el 16% de mi utilidad, el 16% del valor añadido que le dimos, ya sea en la compra-venta o ya sea en la producción. Ese sería el primer punto de ver qué es la filosofía general del IVA, y así se va causando en todas las cadenas de producción, en toda la cadena de las ventas, hasta llegar al último consumidor. Porque yo como comerciante, yo digo, compré 100 más IVA. Y el último consumidor que compró su camisa para su casa, sí, para en forma personal, él sí dice, me costó 116 porque eres el último consumidor. Esa es la filosofía general, por eso se dice que es un impuesto indirecto, se dice que grava los actos o actividades, no tanto las ventas, pero aquí, esa es en sí la filosofía a la tasa del 16%. Ok, Dani. ¿Cuántas tasas de impuesto al valor agregado manejamos en México, Dani? La mecánica del IVA es una tasa general, todo está grabado al 16. En el caso de la frontera norte y sur,
al 8%, un 50% de estímulo fiscal. Esa es en sí la tasa. Existe otra tasa al 0%, que es muy importante ver, al 0%. ¿Qué se dice? Que nada más en México existe. Esa tasa del Dani, 0% es un poco protectora, porque de alguna manera, si bien es cierto, el IVA no lo paga el que vende, para último consumidor es precio, y a mayor precio, menor demanda. Entonces, cuando hablamos de la tasa del 0%, que es la lista de los privilegiados, al venderlo se causa, pero se causa cero, ¿sí? Y al tener cero podemos acreditar, o sea, podemos restar todo el IVA que yo pagué, y como el causado es cero, el que yo pagué es una cantidad específica y sale saldo a favor. Estos son el caso como de los alimentos, si los productos destinados a la alimentación, los animales, los vegetales, todo ese sector que está a la tasa del 0%. Ahora, la mecánica del IVA es, todo está a la tasa, todo acto está a la tasa del 16, a menos de que venga en una lista de la tasa del 0%. Vamos, animales y vegetales, por eso las verduras, por eso las semillas, están a tasa 0%. Por eso la carne está a la tasa del 0%. Esa es esa lista de este sector agropecuario que tiene la tasa del 0%. Entonces, en esa mecánica, pues hasta cierto punto pudiéramos decir que los perjudicados son aquellos que causan IVA y los privilegiados son aquellos que tienen la tasa del 0% porque cobran 0% de IVA y todo el IVA que tienen se lo regresan. De ahí las solicitudes de devolución, ¿no? Pero vamos agregándole para poder entender el último concepto que va a ser un objeto, pues por ahí nos ponen los exentos, que no estás, que son los exentos, que difícilmente dice la palabra exento, pero dice no se pagará. Entonces, la mecánica va a ser, todo está al 16% o al 0% porque está en una lista del artículo 2A, o otras listas que hay de los exentos. Y esa lista de los exentos, como son las casas habitación, como son los honorarios médicos, como es la renta de las casas habitación, ese sector exentos es la lista negra. Suena contraproducente porque cuando hablamos en impuesto a la renta y un ingreso exento quiere decir que no va a pagar impuestos. Y cuando hablamos de un impuesto indirecto, decimos que el contribuyente, que el productor, que el comercializador es el que no va a pagar los impuestos. Pues en ese caso, como manejas ingresos exentos, no tienes derecho a acreditar, no tienes derecho a rebajar. Te vuelves contribuyente directo. Quiere decir, por ejemplo, que si nosotros como contadores compramos papelería, mi papelería es un gasto de 100 pesos y el IVA es acreditable. Ese IVA que yo pagué lo voy a rebajar al causado. al El, cobrar. el agricultor que pagó diésel para el tractor, al vender sus productos como son vegetales, va a estar a la tasa del 0% y el IVA del diésel va a quedar a favor y se lo van a devolver. Y en el caso del doctor que no cobra IVA porque está exento, él sí va a tener que absorber el IVA que no es acreditable. Y el IVA que no es acreditable es gasto. Y ellos sí absorben totalmente el IVA. Ellos no dicen, gasté 100 en papelería, como nosotros como contadores. Ellos dicen, gasté 116. Y entonces es contraproducente porque te aumentan los costos. No es posible dar al mismo precio las casas de habitación que un edificio, que consumiste el mismo material. Porque si construyes una casa habitación, el IVA lo tienes que agarrar como costo, y si construyes un edificio, el IVA lo acreditas, ¿sí? El IVA lo rebajas. Entonces ahí la confusión que tenemos, que tiene la población, y el mismo gobierno dice, oye, los doctores no causan IVA. Oye, la renta de las casas habitación no causan IVA. Los libros no causan IVA. Los libros por eso están caros, porque hay un margen menor de utilidad que se tiene que venir reflejado para acomodarse en lo que es el precio. Esa es la mecánica. A ver, Dani, permíteme hacer una recapitulación. En México manejamos 3 tasas de IVA. El IVA que todos conocemos como general, que es al 16%.
el IVA del 8% que se da en los actos o actividades que se dan en la franja fronteriza norte y sur, y una tasa del 0% que es para el sector primario, medicinas, alimentos. La diferencia, básicamente, en manejar un IVA a la tasa del 0% es que el IVA que tú pagas lo puedes acreditar porque tú cobras un IVA tasa cero. Si tú manejas actos o actividades exentos de IVA, entonces tú no puedes acreditar el IVA que pagas, Así sino es. que viene a ser parte de tus gastos. Eleva el costo de lo que tú estás produciendo o de lo que estás vendiendo. ¿Es correcto? Correcto. Ahora, ¿qué es un acto o actividad exenta del IVA? Bien. Bueno, entonces, estos están en una lista, ¿sí? En una lista específica, decíamos, todos están 16, a menos de que venga en una lista de la tasa del 0% privilegiados, o en una lista de actos exentos. Y ahí viene donde dice, ¿sabes qué? La venta de casas habitación, exento. Los honorarios médicos, exentos. El suelo, exento. Los libros, exentos. Ahí viene sí en una lista muy específica, ¿no? Entonces ahí no se causa y poníamos el caso contrario de un contador que causa IVA, que se acredita, que para el contador, abogado o arquitecto son impuesto indirecto, porque lo causa, lo que cobra, le rebaja lo que pagó, y en el caso de los doctores, pues absorben completamente. En el caso de una constructora que hace puras casas de habitación, lo absorbe y ahí se convierte en directo. Y hasta ahí, por la mecánica, no hay problema, soy grabado o soy exento. El detalle, chico, es cuando se combinan los actos. Aquí está el detalle. Y aquí se vuelve una complicación, periodos preoperativos, una serie de cosas. Y vamos a poner el ejemplo de una constructora que hace casas, habitación y edificios, las dos cosas. Entonces tú tienes que estar identificando. Entonces aquí ya empieza esa combinación y te dice, oye, tú vas a poder acreditar el IVA que pagaste contra lo que vendas que lleve IVA. Porque si vendes cosas que no lleven IVA, no vas a poder acreditar ese IVA. Entonces tienes que tener 3 cuentas de ese IVA que pretende restar. Primero, el que está identificado con los edificios. Todo el IVA de la varilla, de cemento, de los ladrillos, que va dirigido hacia los edificios, que el edificio lleva IVA, lo vas a estar separando en una cuenta porque se va a poder acreditar, se va a poder restar 100%. Oye, la varilla, el cemento, ¿se va a dedicar a casas habitación? Esos, llevas una cuenta que se llama IVA no acreditable, que se va a ir a gastos, o si quieres provisionalmente la tienes por ahí porque la vas a pasar a gastos. Ese no se acredita. En otras palabras, el ladrillo para los edificios me cuesta 100 y el ladrillo para las casas me cuesta 116. Oye, pero la renta de las oficinas, ¿sí? Que yo no identifico cuánto es para las casas y cuánto es para los edificios. Los celulares, las pólizas de seguros, de la maquinaria, por ejemplo. Ahí empieza el show y le llamamos un IVA prorrateable, un IVA que vamos a tener que iniciar propiamente mandando una cuenta que le llamas IVA no identificado con la actividad. Momentáneamente lo mandas allí. Cuando cierras tu mes, haces las cuentas. ¿Qué vendí? Primeramente tienes una IVA identificado con los edificios, un IVA identificado con las casas y un IVA que entra en todo, ¿sí? La luz, la renta del edificio, ¿sí? Los fletes, etcétera, etcétera. Esa cuenta y luego ya vas a poder acreditar ese IVA, que el acreditamiento, ese restar me conviene, y en base a los grabados, entre el total, sacas la proporción. De modo de que si vendiste 100 y 70 fueron de edificios, entonces nada más el 70% se va a poder restar. Y el remanente se va a ir al gasto que no me conviene. Y esa es la mecánica. Entonces, cuando manejas exentos y que no los puedes identificar, es ahí el detalle que se presenta y que no es el manejo general de la ley de IVA, y es la que todavía uno no las complica. Simplemente el decir exentos,
nos sentimos privilegiados, pero a la contra, va en el precio, y en segunda, cuando los manejas ambos, y que no vamos lejos, estamos hablando de una constructora, pero ¿sabes también quiénes manejan esto de todos los días? Los agentes de seguros, porque los seguros de vida y los agropecuarios están exentos, y los seguros contra daños están grabados. Entonces ellos, todo se les combina, la gasolina del carro, la renta, es prorrateable, así le llamamos, que viene siendo la proporción, y es el manejo que tienen en forma general. Sabes que siempre que veo temas como este, en el que se empiezan a complicar las situaciones por la terminología y las extensiones y todo eso, me cuestiono por qué la gente cree que es bien fácil ser contador. Sí, Y sí, peor aún, porque todos los contadores quieren ser fiscalistas. A mí me ha tocado estar en cálculos de ese tipo y ay, es un dolor de cabeza. Es ya por no hablar de las devoluciones de IVA, ¿verdad? así es, así es. Entonces, es toda una labor titánica esto de ser contribuyente del impuesto al valor agregado, tan sencillo que es, Dani, y tanto que lo complica Así es, las así sí, sí, operaciones. sí, sí. Oye, Dani, y entonces, ¿qué es un acto o actividad no objeto del impuesto al valor agregado? Mira, el tema no lo es nuevo, y es que vamos a analizar la parte económica. En principio, el IVA es muy territorial. Eso me pasó el sitio en principio. Muy territorial. Son los actos en México. Tan, tan. ¿Sí? That's it. Sí, Porque si tú tienes una sucursal en el extranjero, no entra. Para no. ISR sí, porque son rentas mundiales, pero para IVA, eso no entra. Entonces tiene que ser aquí en este territorio, ¿no? Entonces, pero la filosofía del IVA es que tú puedes restar gastos y compras que estén relacionados con actos que estén grabados, porque si están exentos, no, ya no es acreditable. Pero resulta por ahí que se empiezan a dar casos donde yo empiezo a gastar, por ejemplo, en publicidad mundial. Entonces resulta que la publicidad que yo pago en México y que resto el IVA, que acredito el IVA, es para mis ventas mundiales. Y entonces estoy gastando para algo que no entra porque no es en México. Publicidad en México para las ventas en Estados Unidos. O publicidades mundiales, sí, de todo el mundo, pero nada más entran las ventas de México. Entonces aquí estoy agarrando algo de recurso para algo que no va a entrar en el IVA porque no es objeto, porque no lo menciona la ley, porque simplemente, ¿sabes qué? No está en territorio nacional. Otro ejemplo son los Los fletes. fletes. Se da mucho en la frontera. Para efectos de IVA, se considera que es en México cuando aquí inicia el viaje. Entonces, si iniciaría para allá, no sería acto porque no es en México. Y entonces resulta que yo compro el diésel de este lado, en Nuevo Laredo, y luego me paso allá y allá lo gasto. Y entonces resulta que esos ingresos no son objeto porque no fueron en México, más sin embargo, sí estoy restando el IVA. Entonces, eso le estaba pegando al fisco. Y originalmente lo metieron en ley hace unos 10 12 años, pero lo metieron mal y después lo quitan. Y luego estaban los criterios internos del SAT que no pueden meterse porque estamos hablando de algo de ley. Pero a partir de enero del 22, en segunda intención, sí, porque la primera vez que fue con la reforma del 21 no entró, pero la reforma del 22 sí entró. Y en el artículo 4A nos dan un concepto muy interesante de lo que son los no objeto, que la verdad es que en principio nos saca mucho de onda. Hay que entenderlo y saberlo manejar. Simplemente vamos a leerla y nos dice, esta es una adición del artículo 4A, se entiende por actos actividades no objeto del impuesto aquellos que el contribuyente no realiza en territorio nacional. Ah, que la canción. Espérame, si empezamos con el artículo primero que son los de México. Entonces, ay, bueno, son los de allá, pues sí, no son objeto, pero bueno, ok. Vamos a ver, los ponemos allá. Los que no son en territorio nacional. Pero ojo, aquí está el punto. ¿Cuándo? Sí, o sea, los vamos a considerar. Sí es cierto. Lo que están en las ventas del extranjero pues no son objeto porque no son en territorio nacional. Y aquí me lo define, para allá. Pero la condición es que los vas a considerar como no objeto siempre y cuando gastes en México para obtener esos ingresos. Ok. ¿Sí? Porque si no gastas, pues sí siguen siendo no objeto. Y ahora,
La reforma pareció ser grande porque la metieron en muchos artículos y entonces los asimilan, ¿sí? Los asimilan el exento y el no objeto, Rocío. Entonces, por eso dice, cuando no se esté obligado al pago de estos exentos y los no objeto. Cuando no se esté obligado al pago y los no objeto. Entonces es como si fueran actos exentos y también entran en la proporción. Se ampararon las empresas y salió la jurisprudencia, la Suprema Corte, diciendo que sí, y habla del principio de continuidad de la cadena productiva. Habíamos hablado algún principio, ¿no? Que se va causando, se acredita, se causa, se acredita, se causa, se acredita. Entonces, para que tú puedas acreditar, tiene que haber causado. Y como gastas publicidad, gastas en diésel aquí en México para obtener ingresos no objeto, entonces en este caso van a ser actos no objeto. Una cosa interesante, agregan la palabra, curiosamente, Rocío, tú lo sabes, en la ley del IVA agregan la palabra ingreso, siempre y cuando sea ingreso. Porque posiblemente nos manden una remesa el extranjero, posiblemente no cobré. Entonces tiene que darse esa circunstancia. En exentos, ahí está la lista, y es el acto. Y en los no objetos, el hecho de salir con poquito díselo, sin nada dice, y que cargues díselo allá, ¿sí? Bueno, pues, entonces no lo puedes acreditar acá, porque simplemente los otros impuestos, pensando en Estados Unidos, o sea, no hice nada de gasto. Entonces sí son ingresos no objeto, pero no gastaste. Entonces estamos hablando, el doctor gasta en papelería para obtener sus ingresos por honorarios. Yo tengo mis ingresos en el extranjero porque tengo una sucursal en el extranjero, pero no gasto nada en México. Ese ingreso no es objeto porque no es en territorio. Pero si gasto aquí en México para obtener ingresos no objeto, me los vas a tratar como si fueran exentos. Y entra la proporción o no acreditable, etcétera, etcétera, identificado o no identificado. Pero eso fue para evitar algo que pues no estaba ahí y que sí de alguna manera se estaba usando. Originalmente, Rocío, se hizo para los municipios, que los municipios, por los organismos operadores de agua, tenían ingresos a la tasa del 0%, porque el suministro de agua para uso doméstico va a la tasa del 0%. Y sacábamos las proporciones y había ingresos exentos, pero las participaciones y los impuestos no son objeto porque no son actos. Y entonces metías todo el IVA acreditable de la obra, todo el IVA que ya has pagado en las obras, con una proporción chiquita porque tenías ingresos tasa cero y bien poquitos ingresos grabados y unos bien chiquitos dentro, y el 99% que son las participaciones, que con eso hacías obra, que con eso gastabas, la pagabas la luz y toda la cosa, y pagar la luz del alumbrado público está relacionado con un impuesto, ¿sí? O con un ingreso que no se percibe. Entonces ahí se lograba poner un chorro de IVA acreditable. Y los recursos provenían de algo que no está, que no es objeto. Entonces fue la combinación que hicieron y fue originalmente que pusieron para los municipios, pero se les pasó originalmente decir, oye, pero siempre y cuando gastes en eso, porque no objeto no lo van a hacer. ¿Vamos? Entonces, Dani, cuando hablamos de actos o actividades no objeto, es más o menos el mismo tratamiento que se le da a los actos o actividades exentas. Hay que determinar una proporción para poder acreditar el IVA que sí pagamos, siempre y cuando los ingresos que generen sean fuera de México. ¿Es correcto? Porque ese ha sido un tema muy recurrente. Yo vivo en la frontera, todo el mundo lo sabe, con el transporte, que empiezan los cruces en Nuevo Laredo y terminan en Laredo, Texas. Y tenemos muchas empresas de ese tipo. Igual los fletes que son de puerta a puerta, que empiezan en México y terminan en Estados Unidos, siempre ha sido un tema importante para Sí, los contadores así en sí. los actos, actividades así, Sí, de no aquí para objeto. allá es tasa al 0% porque es exportación. Y Ujú. los de allá para allá no son objeto. Entonces obtienes un ingreso no objeto y gastaste en México. Ahora, el primer caso de los actos no objeto vienen siendo los que no son en territorio nacional. Pero también hay unos muy específicos, Gio, como por ejemplo los sueldos de salarios. Por ejemplo, yo,
doy clases en la facultad, ahí me pagan salarios. Y no debería de ser acreditable el IVA de la gasolina cuando voy a la escuela. Porque específicamente en la ley del impuesto agregado dice que los sueldos no son objeto. Porque sí es un acto, pero no es objeto. Entonces yo estoy obteniendo un ingreso, no objeto, y estoy gastando para obtenerlo. Claro, no gasto papelería, pero en ese sentido. Volvemos a México, porque también dice, los no objeto van a ser aquellos obtenidos en México, pero que no estén como acto. Por ejemplo, otro ingreso, Rocío, los dividendos. ¿Sí? Una empresa recibe dividendos. ¿Es no objeto? Sí, no objeto porque no está en ley. Porque los dividendos no es enajenación de bienes, prestación de servicios, ni arrendamiento o uso o goce temporal. Entran a la empresa, entran a tu patrimonio. Oyes, pero ¿gastaste IVA para obtenerlos? Para dividendos, no. Para dividendos, no. Entonces, ahí es el punto. Entonces, son otros ingresos son las indemnizaciones, un seguro de vida, la reposición cuando ocurre el riesgo, nos robaron el equipo de transporte. Ahí te va la indemnización. Eso no es objeto, porque no es acto, no es enajenación de bienes, no es prestación de servicios, no es uso goce, más te dan tu indemnización, no objeto. ¿Gastaste en eso? Aquí me pondría yo a pensar que tal vez la prima de ese seguro del mes, el IVA no entraría, pero son del gasto. Entonces serían las ventas del extranjero, las del transporte, las penas convencionales, pero volvemos a lo mismo. Estoy yo gastando los ingresos en el extranjero, la venta extranjeras. Si yo no gasté nada para esas ventas, no hay problema. Entonces es un ingreso en objeto, pero la condición es, para considerarlo en la fórmula, es que tengamos, que Un hayamos, gasto. porque en exentos no, en exentos es directo, ¿verdad? En exentos no es directo. Y en objeto, sí, nos agregan, pero siempre y cuando hayas gastado en eso, porque si no gastaste, no. Entonces, la verdad no son muchos casos, pero por ejemplo, en transporte, yo creo que es el más clásico de todos los días. Los que le llamamos los viajes de allá para acá. Y que se convierte. Rocío, yo tengo un cliente que se va desde aquí y ahora con esos camiones nuevos, llena aquí el tanque de diésel, va y viene. Sí, va y viene. Entonces, sí echó el diésel aquí, en Durango, y se va hasta la frontera y déjala de aquel lado, es una exportación, y de regreso allá carga con el mismo diésel, ¿sí? Y viene para acá. Y es un ingreso en objeto y tenemos que estar viendo las casetas. Si yo ahí mal dice por acá, todo lo de regreso que se identifica con ese ingreso, ¿sí? Daniel, yo creo que ese es el ejemplo más clásico y más claro para que nuestros amigos puedan entender qué son las actividades no objeto del IVA. Es Así es. decir, está claramente visto que cargó diésel en Durango, vino a la frontera, cruzó el puente y de regreso se trajo carga. Eso generó un ingreso en el extranjero, pero el gasto inicial o el gasto más fuerte, que es el diésel, se hizo en México. Entonces, solamente va a poder acreditar la parte correspondiente al porcentaje del ingreso al 16. Lo demás, gasto. Así es. Es Así es. correcto, ¿verdad? Sí, claro, así es. Sí. Entonces yo creo que eso, al menos a mí me acaba de abrir así los ojos como que, wow, o sea, así sí lo entiendo, así sí veo claramente cuál es la actividad no objeto. Es todo un tema, Dani. Todo un tema, sí. Y yo, a mí me comentan que en la frontera ahí tienen su nombrecito unos contribuyentes que están pasando la mercancía. No tanto el flete que va hasta allá y los te trae la No, carga, sino como nada que más lo lo van a agarran pasar. aquí en Sí, Nuevo Laredo, lo sí, llevan a Laredo, Texas, sí, y descargan ahí y de Laredo, Texas se regresan con otra carga. Ese sí. es un clásico ejemplo. Y Así es. Sí, normalmente el diésel se compra en México, ¿verdad? sí, Aunque es más barato en Estados Unidos, pero es sí, donde así es es, sí, sí, pues deducible sí. Y entonces tienes que hacer ese prorrateo, sí, ese de todos los prorrateo. días. Así es, sí. Y Así es. ha sido un dolor de cabeza y un tema de muchas charlas, este tipo de actividades, porque es algo complejo de entender. Si los exentos no los entendíamos bien, ahora ponle punto y aparte los no objeto, sí, pero es una especie similar, ¿sí? Sí, pero los exentos vienen en una lista. Así es, así es. Y Sí, estos nosotros lo son tienes que estar a ahí. criterio. Así es, sí, así es, sí, 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 sí.
Y todos tenemos un criterio diferente, o sea, pocas veces llegamos a unificarlo o solamente un grupo que está inmerso en la actividad diaria Sí, logra identificar estas así es. actividades. Sí, sí. Entonces, fíjate, Dani, qué interesante, qué bonito. Yo quisiera algún día llegar a ser una apasionada de los impuestos como son ustedes, mis compañeros de la Comisión Fiscal, Gracias, Gio. que ya sabes que soy tu fan, que admiro Gracias. tu trabajo, la entrega y sobre todo que compartas con nosotros, amigos que nos están viendo. Como pueden observar, Daniel es profesor, es catedrático en la universidad, entonces por eso es su facilidad para explicarnos este tipo de temas. Dani, ¿qué le aconsejarías a la banda que tiene este tipo de ingresos? ¿Cuál sería tu mejor consejo para que hagan bien las cosas? Mira, hay que dar, yo me he topado cuando doy impuestos indirectos, que como contadores, la empresa que tienes o tus clientes que tienen, pues venden sillas y la silla lleva IVA, o venden esto y no llevan IVA. Yo creo que hay que dar una repasada y sobre todo con la exclusión del objeto y ver la filosofía, porque por ahí se nos van. Por ejemplo, no es tema, Chio, pero cuando la retención de IVA, cuando una sociedad le paga arrendamiento a una persona física, hay que retener IVA. Ok, yo no pago arrendamiento, tanto de bienes muebles como inmuebles, y de repente tú no pagas renta, pero rentaste maquinaria, rentaste mobiliario para el curso y no existe la retención del IVA. Porque tú cotidianamente no pagas ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, sí hay que darle una repasada general y no de que mi producto si causa o no causa, ¿no? Sino un estudio desde el artículo primero, ver la filosofía, irla compleando. Si estas diferencitas de los exentos y los objetos, no quisiera entrar en el concepto de periodos prooperativos. No, Sí, papá. sí, que vas a hacer una empresa que vendes casas, habitación y etcétera, etcétera, ¿no? Que nos hace en la compra de maquinaria, el acreditable, el ajuste, todo va, el ajuste en periodos preparativos, el ajuste en las inversiones mes con mes, es para estos que tienen esa combinación de actos, es de todos los días. Por eso, compañeros, la declaración de IVA es mucho más grande la mensual, que la DSR. Trae muchos campos, trae muchos cuadritos. Denle una repasadita y ya, ¿por qué viene esto? ¿Por qué viene aquello? Cuando ponemos nuestro IVA acreditable, después se abre una ventana y nos dice, ese IVA acreditable, ponlo en cuál va para que se prorratee, etcétera, etcétera. Ahí viene algo de lo que platicamos ahí bien. Por eso le digo, denle la repasada a la simple declaración y oye, el ajuste. ¿Por qué viene que le sume el ajuste, que le rebaje el ajuste, no? Precisamente estos ajustes derivados de la combinación de actos. Porque si manejas exentos, no hay problema. Si manejas grabados, no es problema. La combinación, y que para algunos sectores es de todos los días, es lo que nos hace hacer el repaso general de la ley del IVA. ¿Y te acuerdas, Dani, que antes había un ajuste a mitad del año y otro al final? Así, sí, porque Esa existía declaración anual era un dolor de cabeza. así es. Sí, 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 sí. Sí, me recuerdo. Afortunadamente ahora es mensual y es definitiva, pero viene acompañado de una declaración informativa de operaciones con terceros, en la que, señores, para que tomen nota, acuérdense, tiene que cuadrar lo que manifestamos en la DIOT con la cantidad de IVA acreditable, porque si no, vamos a tener a la autoridad atrás de nosotros cuestionando seriamente qué fue lo que hicimos. Es una labor enorme, Dani, enorme. Así es, sí, sí. Dani, pues yo creo que no me resta nada más que darte las gracias. Gracias por compartirte con nosotros. Gracias por tus consejos. Gracias por habernos dado luz en este tema tan complicado y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, Chio. Somos de la región y aquí vamos a estar. ¿No? Y refrendo lo que digo, soy tu fan. Gracias, Diego. Gracias. Y amigos, pues mi nombre es Rocío García Michelena. Ayúdenme, por favor, a difundir la cultura fiscal. Denle clic a la campanita, síganos, háganos saber qué piensan de nuestras cápsulas. Si quieren que hablemos de un tema más, estamos escuchando y estamos viendo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.